Las personas religiosas están cerca de Dios y por ello deberían estar protegidos ante todo mal, incluso el paranormal. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le damos la espalda? ¿O qué pasa cuando ese mismo Dios es quien decide vengarse de nosotros? Hoy escucharán 3 experiencias de personas religiosas en las que descubrirán las respuestas a esas preguntas. Oscuros. Disfruten el miedo. Terror en la oscuridad. Miembros, gracias por su apoyo. Un Dios vengativo. Hola, espero estén muy bien. Hace muchos años yo sufría de descontrol de la ira. Tendría unos 16 o 17 años y estaba en esa etapa de la adolescencia en la que somos muy impulsivos y todo nos molesta. Pero en mi caso era un poco diferente porque yo no sabía cómo controlarme. Me peleaba muy seguido en la escuela y era yo quien iniciaba las peleas por cualquier tontería. Hay un detalle en todo esto que es importante mencionar, y es que para tratar de ayudarme, mi familia no me quería llevar con un psicólogo, sino con un sacerdote. Mis papás, con toda la buena fe del mundo, pensaban que llevándome a misa seguido y convirtiéndome en alguien religioso iba a calmar mis emociones. Pero eso lamentablemente no sucedió. Aunque ciertamente cuando estaba en los templos sentía paz, en cuanto salía, volvía a sufrir del mismo problema de ira. Y dado que me di cuenta que esto de la religión no me servía, comencé a agarrarle odio a la misma. Ahora, cada que me querían llevar a misa, yo hacía un berrinche desastroso y me enojaba como si me estuvieran diciendo que limpiara el piso del baño con la lengua. Si no fuera porque mi papá era muy estricto, ni de broma iría. Al final terminé por odiar a Dios, pero la vida me dio una lección y una nada placentera. Pero gracias al trauma que me generó eso, emprendí mi camino al cambio. El 2011 murió mi única tía materna que quedaba. Fue un duro golpe para mi madre. La enterraron en el Panteón Central de Chilpancingo. La familia entera se reunió en este lugar para darle santa sepultura a mi tía. De nuevo, el simple hecho de ver a un sacerdote ahí me llenó de ira. Y para no hacer un escándalo mejor me escabullí y me fui lejos a internarme en el panteón. Pero cuando yo me enojaba, el sentimiento duraba bastante. Así que ahí me tienen dando vueltas y vueltas entre las tumbas, furioso, sin siquiera saber realmente por qué. En mi pequeño paseo me topé con una anciana que estaba parada al lado de un mausoleo. La vi de lejos, y de inmediato me percaté que ella me veía. Le esquivé la mirada y seguí caminando. Pero unos pasos más adelante me di cuenta de que ella me seguía viendo. ¿Cómo odiaba eso? Que se me quedaran mirando como idiotas era algo que me enfurecía muchísimo. La miré entonces y no alejé la mirada esta vez. La señora era alta y con un semblante como muy altanero. Se me imaginaba a la gente rica de los años 50 muy presuntuosos. Tenía una vestimenta diferente, de color verde oscuro, tan elegante como su porte. Ella también siguió mirándome, y el enojo que ella sentía creció y estalló. Con toda la intención de encararla, caminé hacia ella. Pero para sorpresa mía, ella hizo lo mismo. Recuerdo también esos instantes como si hubiera sido ayer.
La vieja tenía un rostro arrugado y extremadamente serio. Sus facciones eran secas, como si nunca hubiese sonreído en su vida. La piel estaba pálida y llena de pecas y manchas. Había algo en ella a simple vista que comenzó a darme un poco de miedo, pero no sabía qué era. Mientras seguimos caminando, ella cada vez más rápido, me di cuenta que su falda, tan larga que llegaba al piso, no se movía. Es decir, sus piernas al moverse no provocaban ninguna deformación en la forma de la falda. Daba la sensación de que la vieja estaba flotando. Tenía las manos descansadas sobre el estómago, dándole una extrañeza mayor a su andar. Yo comencé a disminuir la velocidad y el miedo creció más, pero no fue sino hasta que vi los cambios en su cara que me detuve por completo. Sus ojos, puedo jurar que se volvieron completamente negros, y de la boca, que abrió ligeramente, brotó un líquido verde como su vestido. Un hilo de esta sustancia cayó hasta el suelo, manchándole la ropa en el proceso. El terror que sentí en aquel instante simplemente no puedo describirlo. Fue espantoso, me heló hasta los huesos. En verdad, no hay palabras para explicarlo. Me detuve en seco, a tan solo unos metros de ella, y me di vuelta y corrí. Me tropecé y mientras me levantaba empecé a gritar como loco, y en un instante giré la cabeza para ver qué tan cerca estaba de mí. Pero cuando lo hice, ya había desaparecido. Corrí hasta donde estaba mi familia y abracé a mi mamá, algo que no había hecho en mucho tiempo. Desde entonces algo cambió dentro de mí. No sé si el trauma que me provocó se sobrepuso al problema de la ira, o si mi cerebro relacionó las cosas que sentía por Dios con aquel suceso paranormal y se dio cuenta de que era mejor respetar a la deidad, o no sé, pero el punto es que cambié. Cada vez que me enojaba, me venía a la mente el rostro tan aborrecible de la vieja y la ira se transformaba en miedo. Ahora ya estoy mucho mejor. He cambiado mi manera de vivir y estoy feliz así. Espero que mi anécdota te interesara, Ger. Un saludo. Si así es un ángel, ¿cómo será Dios? ¿Qué tal todos? Mi nombre es Enrique. Les voy a contar la experiencia que más marcó a mi abuelita hace ya muchos años. Mi tía vive en la casa de mi abuela y la cuida día y noche. En aquellas fechas mi tía se había ido de vacaciones y mis papás me dijeron que cuidara a mi abue por esos días. A mí ella me cae súper bien y nos divertimos juntos bastante, así que sin quejarme fui hasta la casa y me quedé con ella. Fue en uno de esos momentos de charla cuando platicamos acerca de mi abuelo. Ella se abrió y me contó la historia que traigo hoy para ustedes. Al parecer nunca ha sido del agrado de mi abuela hablar sobre su exmarido. Desde un principio de la plática me dejó muy en claro que él era un infiel y un maltratador psicológico. Parece que nunca le puso una mano encima. Pero la verdad es que con todo lo mal que lo pasó junto a él, ni hizo falta más violencia. Los últimos años de mi abuelo estuvieron llenos de penas y desgracias. Él trabajaba como constructor de casas u otros trabajos manuales pesados y era muy bueno en lo que hacía. Pero el alcohol comenzó a tomar el control de su vida. Esta adicción llegó sin avisar. De repente le empezó a gustar el alcohol más de lo que debería. Mi abuela comenzaba a preocuparse por aquel hombre que amó con toda el alma, pues vio cómo poco a poco empezaba a llegar tarde por quedarse de ebrio en las cantinas o por simplemente perderse por borracho en las calles para ser encontrado al día siguiente acostado en la banqueta o sobre un charco de lodo cubierto de cerveza o vómito. Mi abuela intentó ayudar a su marido como pudo,
pero este no tenía la más mínima intención de cambiar. Pensando que con el tiempo volvería por el buen camino, lo siguió acompañando en su vida, pero con tristeza vio que esto no hacía más que empeorar. Ahora le llegaban rumores de que lo veían con otras mujeres, señoras solteronas que buscaban cualquier compañía. Cuando llegaba a casa, mi abuela lo encaraba, pero lo único que recibía era un montón de frases que la hacían ver como una mentirosa y una loca. Sin embargo, a pesar de todo esto, algo que mi abuelo nunca dejaba de lado era a Dios. Él era muy creyente, de esas personas que cada domingo iban a misa y cuando terminaba una obra le pedía personalmente al sacerdote para que fuera a bendecir su trabajo. Pero incluso eso que llevaba tan grabado en el alma, lo abandonó. Dejó de ir a misa, dejó de creer en Dios. Y es cuando la historia de mi abuela se vuelve lúgubre y todo cambia. Llegó un punto en la vida de mi abuela que incluso hasta se acostumbró a la nueva forma de ser de mi abuelo. Como ella no tenía más aspiraciones en la vida que cuidar a sus hijos, simplemente aprendió a vivir con un marido borracho, infiel y agresivo verbalmente, o en el mejor de los casos, solo ausente. La salud de mi abuelo, que en aquel entonces en realidad era muy joven, se deterioró con rapidez. Sus órganos ya fallaban y los problemas que acarrea el alcoholismo se hicieron presentes y pronto llegaron a tal punto que su cuerpo ya no pudo resistir más y murió. Murió por alcohólico, o al menos esa es la explicación oficial. Mi abuela tiene otra verdad respecto a su fallecimiento, un detalle que no se lo cuenta a casi nadie. Dice que aquel día mi abuelo había llegado a casa armando un escándalo como muchas veces antes, tropezándose con mesas y sillas y riéndose solo. Estaba tan borracho que se caía al suelo y se le dificultaba mantenerse de pie. Cuando llegó, mi abuela salió de su cuarto para recibirlo y atenderlo. Lo llevó a la habitación y lo preparó para dormir. Pero este solo quería comer y seguir tomando de la botella que llevaba en la mano. Mi abuela, para complacerlo, cuenta que fue hasta la cocina para prepararle algo rápido de comer, pero que entonces escuchó un grito. Provenía de la habitación. Nunca había escuchado gritar así a mi abuelo. Pensando que le había pasado algo, caminó hasta el cuarto, preparada para auxiliarlo. Pero jamás va a olvidar lo que vio. Voy a tratar de contarlo de una manera que se entienda, aunque en realidad eso no sea algo posible, y ya verán por qué. Fueron muy breves segundos, quizá incluso menos tiempo, pero se quedó muy grabado en su mente. En la habitación se vio una luz muy extraña. La fuente era una entidad del tamaño del Señor, de la que emanaban muchos colores de tonos azules y blancos que se deformaban y se combinaban. Dice que su cuerpo estaba hecho de carne y luz, y por toda la superficie había una gran cantidad de ojos que se abrían y cerraban con las pupilas blancas. Su forma se retorcía y cambiaba constantemente, pero lo más impactante era que proyectaba un aura muy oscura, aterradora y amenazante. Lo primero que vino a su mente fue la idea de que eso era un ángel, por alguna razón lo pensó. Pero jamás se imaginó que los ángeles serían así. No sintió paz al verlo, tampoco alegría, solo mucho miedo. Así como apareció, se fue. Todo volvió a la normalidad y mi abuelo quedó tendido en el suelo. La botella de tequila que traía se estaba derramando y él ya no tenía vida. No se atrevió a explicarle a nadie lo que en verdad pasó.
Así que mejor dijo la siguiente cosa que tenía mucho más sentido. El alcohol acabó con la vida de su marido. Mi abue dice que Dios envió un ángel para llevarse a mi abuelo como castigo por todo lo que había hecho, pero sobre todo por dejar de creer en Dios. Y a todo esto, al final dijo una frase que me dejó pensando muchísimo. Yo ya no creo en Dios por amor, sino por miedo. Porque si así es un ángel, ¿cómo será Dios? El seminarista poseído. Anónimo, por favor. Primero quiero explicar algunas cosas para aquellos que no están familiarizados con la formación sacerdotal. Yo soy seminarista, es decir, una persona que decidió dedicar su vida a Dios y es estudiante para convertirse al sacerdocio. Cuando uno decide tomar este camino, estará hasta 9 años en un largo proceso de formación que comienza, como fue mi caso, en un seminario menor. Y durante todo este tiempo, uno llega a conocer a tanta gente que ya olvidamos caras y nombres. Pero hay un rostro que nunca vamos a olvidar. Y ese es el de un hermano al que llamaremos Ignacio para ocultar su identidad. Los que estudiamos para esto vivimos, comemos y dormimos en el seminario, por lo que pasamos muchísimo tiempo con nuestros compañeros que también persiguen los mismos ideales. Yo conocí a Ignacio en mis etapas tempranas de desarrollo, y como tal, pude conocer a fondo a este muchacho que, personalmente, nunca me pareció que tenía la intención de dedicar su vida a la palabra de Dios. No solo era desobediente, desordenado e indisciplinado, sino que tenía muchas actitudes que dejaban mucho que desear, pero sobre todo, actitudes que a muchos nos asustaban. Ignacio en una ocasión, mientras desayunábamos en el comedor, se levantó, se subió a la mesa tirando platos y vasos y se quedó mirando al suelo con la boca abierta. No movía ni un músculo, ni siquiera parpadeaba. Uno de los sacerdotes tutores se acercó a él y le preguntó si estaba bien, a lo que él no respondía nada. La saliva comenzaba a caerle de la boca. El padre lo quiso jalar del brazo, pero dice que estaba duro como una roca. Su cuerpo se puso rígido y no se movió. Después de unos segundos, el chico se dejó caer como si se hubiese desmayado. Sus padres lo recogieron esa misma mañana y lo llevaron a hacerse estudios. Fue el mismo Ignacio quien nos dijo que, primero, no supo qué le sucedió, y además, los doctores le dijeron que todo estaba bien. Recuerdo perfectamente que él, de broma, comenzó a decir que a lo mejor estaba poseído. Hay un edificio en la zona que sirve de dormitorio. Recuerdo que unas 2 semanas después del incidente, una noche fuimos despertados por un grito tan fuerte que alarmó a todo el piso. Cuando miramos por qué el escándalo, nos dimos cuenta de que era el pobre Ignacio que se encontraba en su cama retorcido de manera inhumana. Los brazos y hombros parecían dislocados y las piernas estaban en tal posición que parecía que lo hubiesen atropellado. Fue una escena de lo más espeluznante, porque mientras estaba así, gritaba de dolor y pedía ayuda, pero ninguno de los presentes sabía qué hacer. Los sacerdotes vinieron a auxiliarlo momentos después e intentaron moverlo, pero Ignacio una vez más se encontraba totalmente congelado. Yo mismo vi cómo intentaban moverle sus extremidades y éstas no se movían lo más mínimo. De pronto, Ignacio dejó de gritar y se quedó dormido, soltándose y permitiéndole a los sacerdotes reacomodar su cuerpo. Nuevamente nadie, ni siquiera él
o sus padres o los doctores supieron cuál fue el problema y comenzaron a sospechar que ya no era un tema de salud, sino espiritual. Las noches siguientes dicen que Ignacio aparecía en diferentes partes del edificio caminando como sonámbulo en completa oscuridad o parado en algún punto sin moverse. Cuando lo veían en este estado, lo ignoraban por miedo. Por la mente de todos pasaba la idea de una posesión real, pero nadie se atrevió a confirmarlo. Incluso llegaron a correr rumores en el seminario de que trajeron a un sacerdote dedicado al exorcismo para ayudarlo, pero nunca supimos si fue cierto, pues nuestros tutores se negaban a hablar de ello. Y casi de un día para otro, Ignacio desapareció. Sus papás se lo llevaron y no supimos nada más de él. Oscuros, si ustedes tienen cualquier experiencia de terror o si conocen a alguien que haya vivido algo escalofriante, por favor envíenme esa historia al correo experienciasdehorror@gmail.com para que pueda leer sus historias y pueda traerlas en video. Espero que estas historias de personas religiosas hayan sido de tu agrado. Si fue así, por favor, déjame tu like y un comentario para saber qué tal te parecieron las anécdotas. Nos vemos el lunes con otra historia de trabajo en una agencia de empleo paranormal. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.